10 años de retiros. Parece que fue ayer. Cuando estábamos viendo las imágenes del primer retiro, nos dábamos cuenta, daba la impresión de que era una olla muy grande con 4 garbanzos dentro. Poquita gente, hombre, no asustados ni mucho menos, pero comenzaba la andadura. Esta andadura de la Iglesia Unida no comienza hace 10 años. A través de años anteriores, gente estaba orando por la unidad de la Iglesia. Durante mucho tiempo, afrontando una crisis muy seria, muy grave, muy difícil de superar en la iglesia más antigua de la ciudad, orábamos por un milagro de parte de Dios. ¿Creéis que lo hizo? Aquellos primeros años, 2 años o 3 años primeros, era muy típico que al salir de la reunión alguien preguntase: ¿quién es este o esta? Y la respuesta es de los Bauti. Y otras veces preguntaban los bautistas: ¿quién es este? Es de Pi. A lo largo de los años eso ha concluido y sentimos el orgullo sano de pertenecer a una iglesia nueva que Dios ha levantado, la Iglesia Unida. 10 años de experiencia de comunión, de avance en la obra, a través de los cuales Dios ha estado mostrando lo que puede hacer y lo que va a hacer en el futuro. No hay duda ninguna, es mi sentimiento personal, que esta próxima etapa de 10 años de Iglesia tiene que definir cosas. Tenemos que saber qué somos, y tenemos que saber qué creemos, y tenemos que saber a dónde vamos, y tenemos que identificarnos como algo nuevo que Dios ha levantado por su gracia y para gloria de su nombre. No hay duda que esto es urgentemente necesario y tenemos que abordarlo. Pero en medio de todo eso, que será reflexión para los pastores y para el consejo de la Iglesia en el futuro y luego para la Iglesia, por supuesto, Dios viene con un texto que es una promesa para su pueblo, que salía de un momento de crisis. Este texto, que es el lema del retiro, está tomado de la profecía de Isaías, cuando Isaías habla de la situación de Israel a causa de su problema, de su fracaso espiritual, llevado en cautiverio, y de pronto Dios dice a su pueblo, capítulo 43, versículos 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquel pueblo estaba con la añoranza de las cosas antiguas. Y Dios le dice: dejad de pensar en el pasado. No significa que no recordemos el pasado. Quien no recuerda el pasado está obligado a volverlo a repetir. Pero lo que nosotros tenemos es una promesa de Dios para el presente, y dice: ya he comenzado. Y nos dice: mirad ahora al futuro, yo puedo hacer verdaderas maravillas. Y tenéis que estar atento a mi persona, a lo que yo quiero hacer en vosotros, con vosotros, por medio de vosotros. Ahora, cuando yo leo el versículo, que es un versículo entrañable de la profecía de Isaías, descubro 3 cosas importantes en él. Primeramente, ¿quién hace la promesa? En segundo lugar está qué cosa promete. Y finalmente, ¿qué resultado podemos obtener de esta promesa? Primeramente, ¿quién es el que promete? Dios se presenta en el versículo con 5 títulos distintos y ofrecen todos esos títulos una maravillosa dimensión de quién es Dios. En primer lugar dice: el que hace nueva todas las cosas, mirad el versículo 14, así dice Jehová. Jehová es el Dios de la gracia.
Es como si dijese Dios esta mañana a esta congregación: yo os amo. Y tengo un propósito en amor para vosotros, yo os amo. Jehová es el nombre del Dios de la relación, del Dios que se aproxima, del Dios que busca, del Dios que pacta. Es el nombre que viene al encuentro del hombre para salvación. Cuando el hombre se había ocultado de él a causa del pecado, Dios viene a despertar al hombre y llamarlo de nuevo a un diálogo con él. Cuando Adán pecó, Adán no vino a Dios para decirle: Dios del cielo, perdóname, mira lo que hice. Dice el texto bíblico que Adán fue y se escondió. Y como Adán no busca a Dios, es Dios que viene a buscar a Adán. Y este admirable Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios del poder y de la gloria, viene a buscar al hombre, extendiéndole un abrazo de gracia y un abrazo de misericordia. Cada vez que encuentras ese nombre, Jehová, en torno a él está gracia y está misericordia. Y cuando voy al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14, leo estas palabras: y aquel verbo, referido a Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿qué? ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. De otra manera, de amor y de fidelidad. Y este Dios cuyo título es Jehová, en primer lugar, es el Dios que viene a redimir a Israel de Egipto. Aquel pueblo encarcelado, aquel pueblo oprimido, aquel pueblo cautivo del faraón y de las fuerzas del imperio más grande de aquel tiempo, es liberado por la autoridad y el poder de Dios. Ninguno de ellos hizo nada para salir de Egipto. Primero, no lo hicieron. Segundo, no tenían interés demasiado en hacer algo así. Tercero, no podían hacerlo. Pero es Dios que extiende su mano de gracia y toma a ese pueblo de la cautividad y lo saca al exterior y lo lleva por el desierto, lo conduce durante 40 años de peregrinación y lo introduce en la tierra de la promesa, porque Dios es fiel. Este admirable Dios, Jehová, que se menciona aquí, es el que provee un sacrificio definitivo por nuestros pecados. No podríamos estar hoy aquí y tener comunión los unos con los otros si nuestra comunión no fuese verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero no es posible la comunión con Dios desde la condición pecaminosa del hombre. Pero viene el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Ofrece voluntariamente su vida en sacrificio expiatorio por el pecado. Y en esa admirable cruz, gloriosa cruz, impresionante cruz, Dios carga sobre Jesucristo tu pecado y el mío. Y Cristo Jesús nos sustituye potencialmente en Cristo Jesús. Y porque no hay condenación, el Dios de la gracia nos invita a algo que es absolutamente imposible para el hombre natural. Nos invita a que accedamos al trono de la gracia para obtener el socorro oportuno. ¿Puedes acceder? ¿Como hombre puedes llegar al trono de la gracia de Dios? Escucha lo que dice el Salmo 24. Nadie puede estar en el monte donde está Dios, más que limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Hay alguno aquí esta mañana así? No como hombres. Pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia admirable de este Jehová, el Salvador, es que nos tomó como estábamos y nos puso en Cristo Jesús. Hemos venido a formar una unidad con Cristo. Mi hermano querido, mi querida hermana, la iglesia victoriosa es la iglesia que siente la unidad con Cristo. Y porque estamos con Cristo y estamos en Cristo, estamos sentados con Cristo, ¿dónde? En los lugares celestiales. Y el Dios de la gracia nos invita a acceder a una proximidad de comunión con Él esta mañana. Dios salva a quienes, a los que creen. De manera que este Dios que se hace salvación para nosotros, justificación, que nos da la categoría de hijos del Padre, que nos incorpora a la familia de Dios, es el Dios
del poder absoluto. ¿Lo crees? Escucha lo que dice Pablo acerca de Cristo. Recibió el nombre, le ha sido dado el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Este es nuestro Dios. No es el Cristo pequeño del cristianismo tradicional, que pide por todo, ruega por todo y se va siempre decepcionado. No es mi Cristo ese. Mi Cristo está sentado en el trono de la majestad en el cielo y hace lo que quiere porque es soberano. Oh, qué bendición tan grande es ver el futuro desde esta dimensión. Y viene a mi encuentro esta mañana este admirable Señor, dice: yo soy Jehová, el que quiero mantener contacto y comunión contigo y el que te doy la victoria. En segundo lugar, versículo 14 también, la promesa la hace el Redentor, y dice Redentor vuestro. Es decir, el que libera a su pueblo del poder del pecado. Redimir significa comprar, todos lo sabéis muy bien. Redimir significa comprar algo pagando un precio. En la cruz del Calvario, Dios pagó el precio total, absoluto, pleno, de toda la deuda del pecado del mundo, y potencialmente por este precio pagado puede salvar ¿a cuántos? A todos. Vienen por ahí y vendrán, y esta es una de las necesidades que la Iglesia Unida tiene de definición clara de lo que creemos. Vendrán por ahí algunos que te dirán: Dios solamente salva a algunos poquitos que ha escogido antes de la creación del mundo, y en ese mismo acto de elección ha condenado al infierno al resto de la gente. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte de la Biblia está la condenación del hombre anticipadamente a su creación? Sería una absurda injusticia. Este Dios ha pagado el precio por ti y por mí. ¿Lo sientes esta mañana? Escucha a Pedro. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora presta atención a esto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiero decirte que la promesa que encuentras en este versículo está en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Quiero decirte que el Dios de la gloria estaba pensando en la Iglesia unida antes de la fundación del mundo. Quiero decirte que el Dios de la soberanía está interesado en su pueblo en el día de hoy, en medio de crisis profundas de nuestra sociedad, de problemas, de guerras, no importa de qué. Dios está interesado con su pueblo. Y el Redentor de ellos, dice la Biblia, es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. La redención la experimentamos ahora, en el tiempo presente. Escucha la Biblia. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, bien. Pero Pablo dice algo más claro y más breve, o por lo menos más breve, si no más claro. Y dice: hemos sido sacados del poder de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos problemas tiene este concepto de reino? ¿Cuántas discusiones y conflictos ha generado a lo largo del tiempo? Quiero decirte que tú y yo estamos en el reino, ¿sí o no? Y en este reino el poder de Dios se manifiesta. Y este Redentor que hace posible que estemos en el reino es también nuestra esperanza. Mira, si tienes abierta tu Biblia en Isaías, mira el capítulo 59 y versículo 20. Y notarás cómo el Redentor se hace esperanza. Isaías capítulo 59 y versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, vendrá. Es la esperanza de ese pueblo. Él va a venir a Sión, el pueblo lo espera cuando Él venga para reinar.
y que alguno dice, estás tomando textos del Antiguo Testamento referidos a Israel y lo estás aplicando a la iglesia. Te dejo el texto para ti. Voy a buscar otro versículo. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Mis amados hermanos, el Salvador es la esperanza. A veces yo me paro a pensar, y esta mañana cantamos algo referido al futuro, ¿verdad? Esto cuando Él venga, cuando encontremos al Señor y el Señor nos encuentre a nosotros. Fantástico. ¿Esperas eso o no? Yo siempre espero que no termine este retiro. Que dentro de instantes terminó, porque vamos a estar en su presencia. Bueno, bien, y si no, pues sigo esperando. Pero lo que yo espero no son cosas, lo he dicho muchísimas veces. No es la ciudad celestial, no es la calle de oro, no son las puertas de perlas, no son los ángeles adorando. No es eso lo que yo espero, aunque lo espero, ¿sabes? Tú también, yo sé que sí. Pero nuestra esperanza es Cristo. Y Cristo concreta todas las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. A veces decimos que Cristo es el que hace posible las promesas. Cristo es Dios en estado de amén. Por tanto, cuando Dios dice, esto es así, Cristo se hace amén, así sea, y lleva a cabo los propósitos del programa de Dios. Algo más, el tercer título, el Santo. Este título es único, porque solo Dios es adorado por su santidad. Notaréis que los ángeles en el cielo, Isaías capítulo 6, versículo 3, no están adorando a Dios por su omnipotencia, ni porque es el creador del cielo, ni porque es sublime. Los ángeles le adoran por una razón: santo, santo, santo. Nuestro Dios es único. Notad que cuando le llama aquí el santo, lleva un artículo que precede a ese nombre y que lo hace único. Cuando el ángel viene a anunciar a María el nacimiento de Cristo, ¿qué le dice? Le dice que de ti nacerá un hijo, y dice que es el santo que nacerá. Nuestra versión dice el santo ser que nacerá. Ese ser está metido ahí por algún traductor en algún momento para dar una aclaración al texto, que es muy extraño. Pero lo que el texto bíblico dice literalmente es lo santo que nacerá. Y ese lo santo, artículo neutro, indica la santidad absoluta del niño que va a nacer. Porque el niño que va a nacer es santo. Bueno, algunos dicen, porque no tuvo padre humano. ¿Es que es pecado una relación humana de un matrimonio que engendra un hijo? No, por ahí no va. No, porque al no tener padre humano no trasladó el pecado heredado desde Adán. ¿Es que se hereda solo por el padre? Porque en el Salmo 51 leo que en maldad me concibió ¿quién? Mi madre. No va por ahí. No, es que fue una obra del Espíritu Santo. ¿Ha hecho el Espíritu Santo una obra en tu vida y en la mía o no? ¿Te ha regenerado o no? ¿Y sigues con problemas? Yo al menos sí. La cuestión es que es santo porque es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Y todo cuanto esa naturaleza humana haga afecta a la persona divina en que subsiste. Por tanto, lo que nace, ese niño de Belén, es lo santo absoluto. Este santo Dios no es tenido en cuenta por el mundo. Me asombra cada vez que veo las noticias y veo los movimientos sociológicos de nuestra sociedad. Me asusta la enemistad contra Dios. El movimiento humanista de nuestros días es Dios no, hombre sí. El movimiento de ideología, etcétera, etcétera, de nuestros días le pone una X a Dios y dice, Dios no, yo sí. Y comenzamos con problemas que llegan a la iglesia y se introducen
subrepticiamente por la Iglesia. Mirad, un simple ejemplo. Yo nunca hablo de sexo. ¿De qué hablo? De género. ¿Notas cómo entra? Naturalmente que entra, porque estamos en una sociedad que influencia, porque estamos en medio de ella. Yo quiero que tú veas al Dios de la Biblia, el santo, el apartado de todas estas inmundicias de los hombres, para que entiendas que la promesa es hecha por aquel que es santo, que es recto, que es justo. El cuarto título es el Creador. Sin duda es el Creador de todo. Y notaréis que todos estos títulos que están aquí en la profecía del Dios único de la Biblia, indudablemente los judíos estaban pensando en aquel Dios que se anuncia de esa manera: escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Está bien. Pero yo tengo que trasladar esto al Nuevo Testamento. Y el Creador del cielo y la tierra, ¿quién es? Jesucristo el Señor. De manera que voy al Evangelio según Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, y me dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Dios es el Creador, Cristo es el Creador. La voz de autoridad de Génesis capítulo 1, sea, es la voz de Cristo. El verbo eterno de Dios que expresa la mente divina y que ejecuta aquel propósito, aquel proyecto divino, y el Espíritu Santo va a ponerlo en funcionamiento inmediatamente después. Ahora, perdonadme que diga algo, a lo mejor os ofende esto. ¿Qué me importa a mí la creación? Si apenas tengo planeta en que vivir. Si el planeta está deteriorándose repentinamente, y el otro día había por ahí una noticia sobre el Mar Menor, ¿no era? Que se mueren los peces. Es que hemos echado y vertido no sé cuántas cosas ahí. ¡Qué tragedia! ¿Este es el mundo que tú quieres? No me importa tanto la creación en sí, pero me importa una creación única que nunca tendrá cambio. Y la Biblia me dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos pueblo suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados. Es que la Iglesia no es una transformación de personas de malas a buenas. La Iglesia es una creación de Dios. Es que tú y yo hemos sido engendrados, creados en Jesucristo el Señor. Y somos un pueblo único porque hemos sido engendrados en Jesucristo en el poder del Espíritu. Nada puede escapar a su poder. El que hizo posible la creación con su palabra tiene interés en su pueblo, en cada uno de nosotros. Por eso Pablo habla de poder, refiriéndolo ¿a quién? A Cristo. Y Pablo dice: todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. Hermanos amados, el Señor nos dice esta mañana: recuperad a Cristo en la Iglesia. La Iglesia unida tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Cristo tiene que ser el centro de la Iglesia, la orientación de la Iglesia, el camino de la Iglesia, la realidad de la Iglesia, porque solo Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Lo entiendes o no? Estamos en un mundo en donde Cristo está al margen de la congregación y estamos en grupos llamados evangélicos que tienen a Cristo a la puerta de la iglesia, y el Señor de la iglesia está diciendo a los fieles de esas iglesias: a ver si alguien escucha mi voz y me deja mantener comunión con Él. Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo. ¿Estás notando que hay conversiones en la iglesia cada domingo o no? ¿Quién lo hace? ¿El predicador? El Espíritu de Dios, que presenta ¿a quién? A Cristo, el Salvador de los pecadores. Por último, el último título es el título de Rey. Y claro, este es otro problema, porque yo he leído muchos, o por lo menos algunos, artículos y libros que dice que Cristo es el Señor de la Iglesia, pero no el Rey de la Iglesia.
Que Cristo es el Rey de Israel, no de la Iglesia. Bueno, pobrecitos. Admito su opinión, ¿cómo no? Todo el mundo puede dar una opinión. Pero quiero decirte que Cristo es el único que reina porque es el único que ha sido revestido de inmortalidad y de gloria. Es el Rey. Dios ha determinado poner su Rey sobre Sión. ¿Lo hará en un tiempo? Por supuesto que sí. Y un día el cielo se abrirá y Cristo vendrá a la tierra y pisará el monte de los olivos y reinará durante 1000 años sobre las naciones santas de la tierra, sobre los salvos por gracia. Pero esto no significa que hoy no sea el Rey. Es el Rey porque está en el trono. ¿Lo aceptas o no? Es decir, está sentado en el trono de gloria y ¿sabes una cosa? Cristo es el Señor de la historia. Y la historia nunca podrá impedir el programa de Jesucristo. La Biblia dice que Cristo tiene un compromiso. Yo edificaré mi iglesia. Y los hombres rechinan los dientes. Y Satanás ruge contra la iglesia. Y ha habido en la historia de nuestra iglesia en Vigo, hace muchos años, yo no lo experimenté, momentos de tensión terribles en donde las huestes de maldad atacaron la iglesia. Personas de nuestra congregación han sido fusiladas en el campo por el único hecho de haber venido al culto. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios reina. Y el Señor reorienta la historia para nuestra bendición y para su gloria. ¿Sabes? Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. ¿Lo crees? Bueno, está un poco difícil de creer, porque mira que los reinos del mundo tienen una complicación. Mira, ¿tú crees que Cristo reina? No. Cualquier sociedad de la tierra está bajo Satanás y su control. Pero Cristo es el Rey. Y no hay nada que pueda oponerse a su voluntad, y Él abre caminos, y Él abre puertas que nadie cierra, y cierra puertas que nadie abre. Este es el que promete. Ahora, ¿cuál es la promesa del versículo? Mira el versículo, yo hago una cosa nueva. Dice aquí nuestra versión, pronto saldrá a la luz. Literalmente, está produciéndose ya. Lo que pasa que a veces, cuando arranca algo, apenas lo aprecias, porque tiene una dimensión muy limitada, pero está poniéndose algo en marcha. ¿Qué es? Algo nuevo. Escucha, algo no parecido en nada a lo que ocurrió antes. Mira, por favor, el versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. Y ahora me dice algo, no te acuerdes de eso. ¿Pero cómo no me acuerdo de eso? No es eso. No es repetir el poder del pasado, es algo nuevo. De manera que esas cosas del pasado reflejan, te hacen pensar que Dios es capaz de hacer algo nuevo en el presente, pero es algo distinto a lo que ha hecho antes. Antes dice que abrió camino en el mar. Bueno, es que el Dios de la Biblia es fantástico. Le dice al mar, apártate y se aparta. ¿Tú has pensado en la historia de Israel en ese momento? Ahí vienen por el desierto y de pronto Dios le dice, a la derecha. Y se van a la derecha. Y se meten en una zona del desierto en donde por un lado y por el otro de ese camino hay lomas que le impiden ir para la derecha ni para la izquierda. Y detrás de ellos, ¿quién está? Bueno, Faraón y sus ejércitos. Y delante, el mar. Y ahí está. Y el mar, el pueblo en la playa. Y Moisés clamando. ¿Y qué dice Dios? ¿Por qué clamas? Pero Señor, ¿cómo no voy a clamar? Mira qué situación. Y me dices, ¿por qué clamas? Y dice, deja de clamar y di al pueblo que marche. ¿Que marche a dónde? Al mar. Que marche al mar. Pero, ¿y qué vamos a hacer en el mar?
es justamente cuando Dios abre el mar y hace un camino para su pueblo, porque es el Dios omnipotente. Ahora bien, en esta promesa suya no habla de mar, habla de desierto. El desierto es el lugar de tránsito de la iglesia peregrina. ¿Estamos caminando por el desierto del mundo o no? Sí, rodeado de problemas de nuestro entorno, naturalmente que sí. Pero el que antes abrió camino en el mar, va a abrir ahora camino ¿en dónde? En el desierto. Y el camino que va a abrir es el mismo camino que abrió antes, camino de victoria. Hermanos, yo creo en que Cristo va a llevar en triunfo la Iglesia Unida de Vigo. Y creo que ha comenzado a abrir un camino especial para esta iglesia. Y creo que nos está diciendo, al menos a mí me lo está diciendo esta mañana, olvídate de la historia pasada. Ha terminado. Olvídate de que pertenecías a la denominación más bíblica del mundo, según la denominación. Éramos enormemente bíblicos, pero éramos incapaces de mantener comunión con los hermanos. ¡Qué bíblicos! Y dice también a los que venís del sector bautista, olvídate, quiero hacer algo nuevo. Quiero arrancar con algo novedoso, que quiero que sepáis, voy a abrir camino y sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escúchame, por favor, hermano mío. No hay victoria sin Cristo. Y solo hay victoria no cuando estás cerca de Cristo, sino cuando estás en Cristo. La Biblia dice que Dios nos lleva en triunfo siempre ¿en quién? En Cristo. Por tanto, lo que la Iglesia Unida necesita en los próximos años es estar unido vitalmente a Cristo, como ya lo está espiritualmente, siguiendo las huellas del crucificado. Siento rugir a Satanás y a sus huestes frente a las victorias que Dios va a abrir para esta iglesia. Pero no me importan sus rugidos. Es como dice el libro del peregrino, un león atado con una cadena. ¿Leísteis el peregrino? Llevo tantos años pidiendo que lo leáis que yo estoy seguro que todos comprasteis el peregrino y lo habéis leído. ¿Lo habéis leído? No, claro que no. Indudablemente, yo tengo que decir, librero, ¿dónde anda el librero por ahí? Está escondido en sus libros. A ver si consigues por ahí unos cuantos libros del peregrino, hombre, los traes para que lo lean. Hay un pasaje en el libro del peregrino fantástico en donde Cristiano va por un camino, tiene que pasar a un lugar, hay una puerta, y antes de la puerta ¿con qué se encuentra en el camino? Con un león. Y Cristiano frena. Y dice, a ver, ¿quién puede pasar por ahí? Pero viene Esperanza y le dice, Cristiano, fíjate en el león. Y él se fija y está atado con una cadena. Por tanto, cuando Cristo murió en la cruz, derrotó a Satanás. Y Satanás no podrá hacer nada sobre la iglesia, porque Cristo es el Señor. ¿Lo entiendes? Dios nos lleva en un camino de victoria. Nos va a llevar en el camino de la comunión. No hay nada más necesario, creedme, que la experiencia de la comunión con Dios. No es sensibilidad y tontería. No es buscar a ver qué pasa esta mañana y salir de ahí pensando qué va a pasar el domingo. La comunión con Dios es la relación permanente con Dios en donde hablo con Él y Él me responde. Donde sé que está conmigo, es un diálogo de vinculación y de respuesta a la oración. ¿Tú crees que Dios está respondiendo oraciones en la Iglesia Unida o no? Me asombro ver alguna nota. Yo soy muy metódico, lamentablemente. Bueno, menos en las manchas de la ropa soy muy metódico. Y tengo mi libreta en donde a veces, no importa quién sea, a veces Susana dice, hemos estado orando hoy por fulana de tal y por su trabajo, por alguna cosa así. Bueno, yo anoto. Y resulta que a la semana que viene me dice, ¿sabes?
tiene trabajo y tacho. Y creo que Dios contesta la oración. Soy firmemente creyente en la oración, no en la palabrería, en la oración. Dios no necesita que tú le dediques 7 horas diciéndole lo mismo reiteradamente. Eso es bueno para los gentiles, dice la Biblia. El repetir una vez y otra vez y otra vez, es como si le dijeras a Dios, entérate, si Él lo sabe. Simplemente lo que tú tienes es que descansar confiadamente en el Señor y saber que el Dios de la Biblia responde la oración de su pueblo. Tenemos que orar. Desde que hemos iniciado la andadura de la oración en las casas, la oración en la iglesia, las 24 horas de oración una vez por año, ¿hay cambio o no hay cambio? Y lo que nunca hubo en la iglesia durante 100 y no sé qué años, orando, trabajando en un punto cerca de Vigo, estoy hablando de Redondela, todos sabéis muy bien, lo que nadie hizo durante todo ese tiempo lo ha hecho Dios en 15 días. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y porque Dios quiere que tú coloques tus proyectos fuera y tome los suyos. A veces nosotros somos muy dados a la planificación y yo he caído cientos de veces en esto. Lamento que ya tengo pocos años para rectificar. Pero hemos caído muchas veces en esto. Señor, este es el programa, bendícelo. Y Dios dice, será tu programa, el mío no es. Lo que yo tengo necesariamente es que llevar el programa antes de hacerlo a la presencia de Dios y dedicarme a orar hasta que sienta paz en el alma con lo que estoy haciendo. Y este Dios admirable responde y abre caminos en el desierto. ¿Algo más? Dios va a abrir el camino del testimonio. Mira, cuando Cristo sube al cielo, es interesante notar el progreso del mandamiento de evangelizar al mundo en los evangelios. En primer lugar, en Mateo, id a las naciones y haced discípulos, enseñándoles. Muy bien, misión de discipulado, fantástico, pero tú vas a Marcos y ya tienes una manifestación más simple. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. En primer lugar, enseñanza. En segundo lugar, evangelización. Pero cuando voy a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y describe Lucas el instante o el tiempo de la ascensión de Jesús, descubro ahí las palabras de Cristo que dicen, seréis investidos de poder desde lo alto, y entonces me seréis testigos. No se trata tanto de una expresión de un mensaje que es necesario, no se trata tanto de hablar acerca de Cristo. El mundo hoy necesita ver a Cristo en los cristianos. Y el mundo necesita ver un pueblo, una iglesia que es llevada por Cristo en el poder del Espíritu permanentemente. El mundo necesita un testimonio distinto al que ha recibido en los últimos años. Basta de púlpitos teológicos. Comencemos a predicar un Cristo vivo que cambia las vidas del que predica el mensaje. ¿Entendéis esto? ¿Cómo voy a hablar yo a un niño de Cristo cuando su padre maltrata a su madre? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar yo a una mujer de un matrimonio ejemplar como es el de Cristo y la Iglesia si está siendo maltratada por su marido? ¿Y cómo el marido puede venir a la reunión y levantar sus manos en el canto y orar al cielo? Vuestras oraciones no son oídas, dice el Señor. Necesito un cambio radical en la vida. Cristo promete un camino de renovación espiritual. Se mencionó, no sé quién lo mencionó, si fue Juan Marcos o fue David, que mencionasteis Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, renovaos. Fue Juan Marcos que habló de las células.
De manera que yo ya he cambiado muchas veces de células a lo largo de mi vida. Ahora ya no cambio. Ya las que pierdo se quedan ahí, así cuelgan. ¿Sabéis el problema de los viejos, no? Le cuelgan las pieles, ¿por qué? Porque no tienen fondo. Y las señoras ya no hacen eso. Las señoras le meten grasa por dentro para justificar las células que le faltan, pero le faltan. Y el gran problema es cuando empiezan a perderse las neuronas. Ese es otro problema. Bueno, algunos tienen solamente una neurona y es motora, por tanto no piensan en nada. Pero lo que quiero deciros es que el Dios de la Biblia habla de una renovación espiritual y Dios va a actuar en restauración. Y en Sofonías capítulo 3, versículo 19 leo, Dios en medio de vosotros, Él salvará. Es decir, Dios va a restaurar. La Iglesia necesita ser restaurada permanentemente. La Iglesia se lastima con el tránsito por el mundo y necesita cura. La Iglesia se cansa en las cuestas, necesita fortaleza. Y este Dios de la Biblia va a renovarnos espiritualmente. Quiero aplicar esto ya para ir terminando al individuo. Yo necesito ser renovado. Me doy cuenta que soy un vaso agrietado, que tengo muchas dificultades en mi vida. Pero Dios dice, yo puedo hacer de ti un vaso nuevo. Ahora Dios dice, deja el camino. El camino en el desierto puede ser una buena autopista. Hay lugares en donde atraviesas. Yo conozco una zona media desértica en Argentina que tiene una recta de 17 kilómetros. Pones ahí el coche y lo dejas ir. Bueno, a veces hay algún bache por el medio, entonces es el problema. Pero tienes una recta y alrededor nada. Desierto. Camino en el desierto necesita agua. Y Dios dice, yo voy a poner ríos en la soledad. ¿Y qué ríos son estos? Bueno, Dios se convierte en fuente abundantísima para el creyente. En nuestra experiencia, la Biblia dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Es el camino que nos conduce a lugares de bendición. En aguas de reposo los pastorearé. Está relacionada el agua con el avivamiento, porque el agua en la Biblia se compara en alguna ocasión con el Espíritu Santo de Dios. Pero se compara también con la palabra. La Biblia dice que hemos sido renovados por el bautismo en la palabra o por la palabra. Y la otra necesidad impresionante que la Iglesia unida tiene es mantenerse en la palabra. Solo en la palabra. Porque es la única autoridad en materia de fe y de conducta. Mis hermanos, yo quiero rogaros en el nombre del Señor, olvidaros de experiencias que vienen de afuera, olvidaros de temas extraños que causan impacto por 3 minutos y medio, pero no transforman las vidas. Olvidaros de situaciones de este tipo y volver incondicionalmente a la Biblia, porque solo el avivamiento espiritual nace por la Biblia. Entérate bien de esto, por favor. No hay ningún avivamiento en la historia de la humanidad que no se haya producido por la aplicación de la palabra. Puedes dedicarte a orar 24 horas cada día de la semana, si eres capaz de aguantarlo. No se moverá el Espíritu de Dios para hacer nada mientras no apliques la palabra. Ahí tienes Nehemías, un pueblo entero convocado en la plaza del pueblo, desde el alba hasta el mediodía. ¿Para qué? Bueno, para que haya un grupo bueno de alabanza, un coro de cantores y no sé qué más y tal. No, Señor, para leer la palabra. Y mientras se leía la palabra había un grupo de levitas que explicaban la palabra. ¿Y qué pasó? El pueblo entero lloraba. El avivamiento. Biblia, solo Biblia, nada más que Biblia. Y cuando tú tomas esta agua que viene de la palabra, notarás que la Iglesia recibe el consuelo en la aflicción, porque el consuelo de la palabra produce
la sensación de descanso al alma trabajada. Ahora alguien me dice, bueno, pero la Biblia, lo que tú dijiste del agua, es para inconversos, ¿verdad? Bueno, puede ser, pero quiero leerte el versículo 20 de este mismo capítulo. Las fieras del campo me honrarán, los chacales, los pollos de avestruz, porque daré, nota esto, daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba ¿quién? Mi pueblo, mi escogido. Por tanto, la promesa tiene que ver con nosotros, no tanto con el mundo. Es verdad que el que tiene sed, venga a mí y beba, dijo Cristo Jesús. Amén. Pero esto no comprende solo a los perdidos, también a los creyentes. Y el Dios de la Biblia promete a esta Iglesia unida, en el futuro, aguas que mitiguen la sed y permitan el tránsito por el camino del desierto. Finalmente, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado aparentemente no está ahí, pero ¿quieres ir al capítulo 44, por favor? Está dentro del mismo periodo de la profecía. Capítulo 44, versículos 3 y 4. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y escucha ahora, por favor. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición será sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Los que son regados por la gracia de Dios son los que son bendecidos por Él. Y aquí tenemos la necesidad de ser alcanzados por Dios mismo, en dependencia continua del Espíritu. No esperes que el Espíritu Santo caiga sobre el pueblo de Dios, ya lo hizo en Hechos capítulo 2. Pero espera que el Espíritu Santo controle el pueblo de Dios. No solamente debes saber que el Espíritu Santo está en tu corazón desde el momento en que creíste, y si no está, es que no has creído. Y la Biblia dice con toda claridad que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Algunos, un tanto discordantes por su falta de conocimiento bíblico, dicen que la salvación viene hoy y el bautismo del Espíritu viene mañana. Pues no, Señor. Pero lo que sí está claro es que muchos creyentes que sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque hemos creído, no andamos en el Espíritu. ¿Es así o no es así? Y lo que dice la Biblia es muy sencillo, no es un ruego de Dios, es un mandamiento. Andad en el Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu porque la misión del Espíritu Santo es reproducir a Cristo en la vida del creyente. Porque el Padre ha asignado a la Iglesia Unida y a los creyentes de la Iglesia Unida, lo mismo que al resto de los creyentes, ha asignado un destino final. ¿Sabéis cuál es? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es la grandeza que esperamos en el futuro. Por tanto, mi necesidad es darme cuenta que mis fuerzas no sirven para nada al lado de las de Dios. Que mis fuerzas con las de Dios son mucho menos que las de Dios solo. Y la Iglesia Unida necesita enterarse bien de esto, yo el primero. No podemos hacer nosotros la obra de Dios, la hace Dios por medio de nosotros. Por tanto, tenemos que ir a su presencia diciendo, Señor, no puedo, pero tú puedes, y glorificar su nombre. Nos dejamos de novedades y de historia para afirmarnos solamente en lo que Dios quiere hacer. Hace muchos años, muchísimos, bueno, muchísimos tampoco, pero muchos años, estábamos trayendo un nuevo ordenador, de aquellos ordenadores chiquitos IBM 375, que no cabían en esta sala, de ficha perforada, para el centro de cálculo de la Cámara de Comercio, allí en Velázquez Moreno. Y llegó la unidad central de proceso, que era desde aquí al fondo de la sala. Vino un camión y vino un señor de grúas
no sé si era Doniz, no me acuerdo, pero uno de estos de grúas, y se puso detrás del tráiler que traía la unidad de proceso, y el IBM le puso unas cuerdas fuertes, gorditas al cacharro, y le dijo al dueño de la grúa, a ver, tira, y tiró, levantó la unidad central en el aire, y le dijo, solo se le ocurrió a él, le dijo, ten mucho cuidado, porque como esto caiga y se rompe, no te llega la empresa para pagar lo que esto cuesta. Y él dijo, ¿es verdad? Me miró y dijo, ¿es verdad? Y dije, es muy posible. Dijo, bajen. Bajó la unidad central otra vez al camión. Abrió la puerta de su camión y sacó de su interior unas cuerdas viejas usadas. Le puso las cuerdas viejas y dijo, bueno, vamos a levantarlo. Y yo le digo, oye, pero ¿por qué? Dice, porque yo sé que estas aguantan. Y esta es la experiencia tuya y mía. Necesitamos la experiencia de saber que las cuerdas de Dios aguantan. Y con esta bendición avanzamos en el camino. Y decimos al Señor, Señor, no nuestra gloria, sino la tuya. Pero te pedimos que uses a este pueblo para impactar esta sociedad, para impactar nuestra ciudad, para impactar a tu pueblo en la obra, para impactar al mundo y para hacernos caminar en una experiencia de triunfo permanente, porque tú eres el Señor. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.